siendo las 6:05 para el examen de grado de maestría, en donde nos vas a hablar acerca del tema desarrollado modelos de clasificación mediante aprendizaje automático para la predicción del rendimiento relativo de acciones del SIP BMV IPC. El jurado está conformado por un servidor, como presidente Juan Humberto Sosa Azuela, como secretaria la doctora Elsa Espino, como primer vocal el doctor Jesús Yarjá Montiel Pérez, como segundo vocal el maestro en ciencia Rodolfo Romero Herrera, como tercer vocal el doctor Ricardo Badón Fernández y como suplente la doctora Sandra Dinora Orantes Jiménez. Tendrás unos 20-25 minutos para presentarnos la problemática general a la cual te enfrentas, el problema particular que tú estás resolviendo, cómo lo resuelven o lo han resuelto otras personas. Después de esto nos plantearás la metodología que tú estás proponiendo para resolver dicho problema, nos presentarás los resultados experimentales a los cuales llegaste y una discusión sobre ellos, probablemente un estudio comparativo de tu respuesta con otras que existan en la literatura, y finalmente nos darás las conclusiones y lo que quede pendiente por resolver. Bueno, el hecho de intentar predecir el mercado de valores es una de las tareas más arduas en el ámbito de las finanzas, debido en parte a la naturaleza de los datos que la componen, los cuales poseen una gran volatilidad. Además de esto, en el mercado influyen una serie de factores externos, una cantidad de factores externos como podrían ser la situación económica global, los cambios políticos, así como el sentimiento de los inversores. Durante muchos años se creyó que el hecho de intentar predecir el mercado era algo totalmente inviable. Hipótesis de economistas reconocidos del siglo pasado, como la de Huston Marquis en el año 1923, que planteaba que el precio de los índices de las acciones del mercado bursátil son esencialmente aleatorias. Por lo tanto, el hecho de intentar predecir es algo inviable. Asimismo, la teoría de los mercados eficientes planteada por otro economista reconocido como Jim Palmer, que planteaba que todas las noticias y toda la información disponible de las acciones se reflejaban directamente, es decir, en el presente. Por lo tanto, era inviable el hecho de intentar utilizar esta información para predecir su valor en el futuro. Entonces, para analizar el mercado es necesario tener una herramienta. Esta herramienta son los índices bursátiles. ¿Qué es un índice bursátil? Bueno, no es más que un indicador que refleja la variación en el precio de las acciones de un mercado bursátil determinado. Este mercado bursátil puede ser de cualquier parte del mundo. Aquí se muestran algunos de los más importantes: el Standard Poor's 500 de Estados Unidos, el Hang Seng Index de Hong Kong, el DAX 30 de Alemania, el FTSE 100 de Reino Unido y el Standard Poor's BMV IPC, que es el de México. Entonces, ¿por quién está compuesto este índice que es el que más nos interesa, que es de acá de este país? Está representado por las 35 mayores empresas de capitalización bursátil y liquidez del país. Estas empresas son revisadas semestralmente para ver si entran o no al índice, y en el caso de que alguna no cumpla con los requisitos es bajada. Esta es una tabla que muestra algunas de estas empresas en el mes de marzo del año 2024. Ahora, en este contexto surgió la siguiente pregunta de investigación y que motivó la tesis. ¿Es posible identificar, mediante modelos de aprendizaje automático, las acciones del IPC que tendrán un rendimiento relativo superior a cierto umbral con respecto al índice en un periodo de tiempo determinado? Entonces, para responder a esta pregunta, nos planteamos una serie de objetivos. Primeramente, el objetivo general sería evaluar el desempeño de modelos de predicción basados en técnicas de aprendizaje automático para clasificar acciones del IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, determinar cuáles de estas acciones superarán al índice por un rendimiento relativo superior a cierto umbral en un periodo de tiempo determinado. Y los objetivos específicos serían, primeramente, construir vectores de características que incluyen información relevante sobre los rendimientos relativos anteriores y otros factores que afecten directamente a la variación de estos precios de las acciones del IPC. Como segundo, sería implementar
modelos de clasificación de aprendizaje automático. Para evaluar su desempeño en la predicción de rendimiento relativo de las acciones. Y por último, sería analizar estos resultados obtenidos a través de métricas como podrían ser accuracy, precision, recall y el fraude. Entonces, el estado del arte. Aquí se consultaron una serie de artículos para ver qué era lo que se hacía principalmente en el ámbito de las finanzas en el tema de predicción y clasificación. Primeramente se estuvieron revisando una serie de artículos sobre los mercados bursátiles para comprender mejor el tema de las finanzas y cómo funcionaban estos mercados de valores. Como segundo eje principal se analizó el manejo de datos, cómo era que estos científicos o cómo estos artículos manejaban los datos, qué características incluían y qué técnicas de entrenamiento utilizaban. En este caso, la ventana deslizante fue uno usado y que fue de mi particular agrado. Y como tercer eje se incluyen los modelos de predicción y clasificación más usados. Primeramente se vio cómo algunos métodos estadísticos se usaban mucho, ARCH, ANIMA y GACH, ya que en los primeros tiempos lograban detectar comportamientos en el mercado como era la volatilidad y comportamientos lineales entre los datos, pero tenían ciertas limitaciones a la hora de intentar modelar relaciones más complejas. Por otro lado, los modelos de aprendizaje automático han ganado gran popularidad en los últimos tiempos por este mismo motivo, porque logran detectar en los datos patrones no lineales, así como que son escalables a gran volumen de información. Entre los modelos más usados son los que se encuentran a continuación: el bosque aleatorio, el LecDBoost, la máquina de soporte vectorial y la LSTM. Entonces, de todos los artículos revisados, determinamos que estos eran los principales artículos de referencia. Estos cuatro se muestran en pantalla, los cuales tienen en común que utilizan o indicadores técnicos como entrada o retornos relativos a los modelos, y que utilizan la mayoría los mismos modelos estos que planteamos anteriormente. Entonces se planteó la siguiente hipótesis: utilizar modelos de aprendizaje automático, como lo mencionamos anteriormente, permite realizar predicciones más precisas de los rendimientos relativos a las acciones que componen el índice de precios y cotizaciones de México, en comparación con la selección aleatoria, poniendo de manifiesto que los patrones históricos de rendimiento relativo ofrecen información valiosa para anticipar su desempeño futuro. ¿En qué se justifica esta tesis o este trabajo de tesis? Bueno, primeramente que en el estudio del estado del arte se encontraron pocos artículos que vincularan modelos de aprendizaje automático con el mercado bursátil mexicano, especialmente con el IPC. El hecho de incorporar esto al estado del arte no solo sería un aporte académico, sino también un aporte a la economía práctica, ya que se podrían ver beneficiados inversionistas, reguladores, analistas financieros, que podrían contar con una herramienta que los ayude a tomar decisiones más informadas en este mercado tan caótico. Y bueno, además de esto, si se logra validar esta metodología, se podría aplicar en otros mercados emergentes, como podría ser Colombia, Chile, Perú, y así, porque casi todo el estado del arte se basa simplemente, mayormente, en economía desarrollada, y no en mercados emergentes como podrían ser estas y México. Entonces, ¿cuál fue el enfoque metodológico utilizado? Primeramente se partió de la recopilación de los datos históricos, luego se lleva a cabo un procesamiento en el cual se limpian y se imputan valores faltantes. Luego de tener esta información, se seleccionan las características que van a ser incluidas en los modelos. Luego se procede al entrenamiento de los modelos. En este entrenamiento de los modelos nos basamos en las metodologías de este artículo del año 2024, en el cual utilizan ventanas al instante y estos cuatro modelos: bosque aleatorio, máquina de soporte vectorial, XGBoost y una LSTM. Y el enfoque principal es que va a ser una clasificación binaria, clase 0, clase 1, en dependencia de si el retorno relativo supera o no al índice en un umbral determinado. El dataset, ¿de dónde fue tomado? El dataset fue obtenido de la página del sitio público investing.com. En él se obtiene información de la fecha diaria, el cierre, el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo, el mínimo, el volumen de operaciones y el cociente variacional. En particular, se tomaron datos del año 2014 al año 2024, es decir, un periodo de tiempo de 10 años. De las 35 acciones que componen el IPC en este momento, o en el momento que se tomaron los datos, se obtuvieron 32 acciones, debido a que 3 acciones, como expliqué anteriormente, las acciones pueden subir o bajar del índice. Entonces hay 3 que no cuentan con todo el periodo de tiempo determinado, que son los 10 años que queríamos.
Y bueno, en total serían 2.516 registros diarios por acción en estos 10 años. Entonces, ¿cómo se construyen los vectores de características? Que va a ser lo que se introduce a los modelos. Primeramente se definió que los retornos simples acumulados de cada acción se determinaban por esta fórmula, la cual tiene en cuenta el precio de cierre en el día I y en el día I menos K, donde K sería el número de días previos respecto a I. Y tomamos 13 valores de K, desde el día 1 hasta el día 260, en intervalos determinados, 5, 10, 15, 20, así hasta llegar a 260. Así tendríamos el día I y hasta 260 días anteriores. Esto se calculó para cada acción y para el índice. Luego se definió los retornos relativos como la diferencia entre estos dos retornos simples, el de la acción y el del índice. Y ahí se va a tener un vector de 13 características, que es lo que se introduce a los modelos. De la forma que se muestra en pantalla. A continuación se muestra uno de los vectores de características de una de las acciones que se tuvo en cuenta, la acción entera. Se puede ver el vector para el día I igual 1 y para el día I 260, por ejemplo, para el 26 de enero se define un vector de 13 características. Entonces, teniendo ya el vector de características, es necesario definir qué umbral vamos a utilizar, qué umbral queremos sobrepasar. Entonces, para esto se tuvo en cuenta 10 días y se determinó si esos retornos relativos superaban al índice o no. Se calcularon para diferentes valores de umbral, desde el D 0.8 hasta un D, por ejemplo, de 6.8%. Entonces, por ejemplo, para el D 0.8% se obtiene que como un retorno relativo muy bajo, el 95% de las acciones en ese periodo, de esos 10 días, iban a sobrepasar al índice. Por otro lado, si tienes un retorno muy elevado, pocas acciones superarán al índice. Entonces, como es una entrada que se quiere introducir a los modelos, es necesario que haya un balance de clases. Y para esto, se obtuvieron que los retornos de D igual 1.8, D igual 2 y D igual 2.2 obtenían un umbral, es decir, un equilibrio de clases de 0.44, 0.50 y 0.57. Entonces, se decidió optar por D igual 1.8, ya que permite un balance de clases y aparte de eso predomina la clase 1, que es la que se quiere en los modelos. Entonces, ¿con qué métricas se evaluaron los modelos? Las métricas que utilizaron fueron Accuracy, Precision, Recall y F1 Score. Para entrenar los modelos se utilizó el enfoque de ventana deslizante, el cual utiliza un periodo de entrenamiento para los modelos de 253 días, es decir, equivalente aproximadamente a un año bursátil. Luego se tiene un periodo de espera de unos 10 días y luego se prueban estos en los modelos en un periodo de 21 días. Estas ventanas se van corriendo a lo largo del espacio temporal de 10 años y así como se entrenan los modelos. ¿Cuáles fueron los modelos utilizados? Primeramente, un modelo oscilatorio, el cual se basa en árboles de decisión. Y bueno, en este caso utilizamos un número de árboles de 1000, una profundidad máxima por árbol de 5, un número máximo de características de división de 3 a 19 y un método de muestreo bootstrap. Otro de los métodos fue igual, otro método basado en árboles de decisión, en este caso el XGBoost, que igualmente presentó un número de árboles de 1000, una profundidad máxima de 5 y los desaprendizajes fue de 0.05. En cuanto a la máquina de soporte vectorial, que el objetivo es lograr la separación de las clases mediante un hiperplano óptimo, se utilizó, al ser variables mercados financieros que no son lineales, un kernel RBF, que permite capturar relaciones que no sean lineales. Y bueno, parámetros de regularización de uno que controla la imagen y posibles sobreajustes que pueden existir. En cuanto a la LSTM que se utilizó, se tienen dos capas LSTM, una de 128 y otra de 64, con función de activación REL. Se introdujo el Batch Normalization para estabilizar el entrenamiento, un dropout para mejorar el sobreajuste y bueno, al final se tiene una capa densa de una sola neurona con función de activación sin muelle, el cual va a devolver un valor entre 0, es decir, un valor de 0 o 1. Entonces, todos estos modelos fueron implementados
Y aparte de eso, se implementó un clasificador aleatorio, que es el que va a servir de benchmark para comparar los modelos. Entonces, una vez implementados los modelos, con el test de característica de 13, se obtuvieron los resultados. Y luego se decidió aumentar las entradas a los modelos, añadiendo indicadores técnicos, como son los que se muestran en pantalla. En las medias móviles de 5 y 10 días, que se calculan por la fórmula que se muestra en pantalla, y el ratio entre estas dos medias móviles. Además de esto se introdujo un indicador técnico que es el volumen, que equivale a la cantidad de acciones negociadas en cada jornada, y una variación porcentual diaria que es brindada por el sitio web investing.com. Entonces luego de tener los resultados se muestran aquí en esta tabla. Como se puede ver, la B equivale a versión básica y la E a versión extendida. En todos los módulos implementados, el bosque aleatorio, la máquina superpositiva, el XBoost y el STM superan el clasificador random. Y aparte de esto, en las versiones básicas se obtienen los peores resultados y en las versiones extendidas se obtienen los mejores, evidenciando que el hecho de enriquecer las entradas puede ser un factor clave a la hora de obtener mejores resultados. Estas son algunas de las matrices de conclusión obtenidas. En este caso se muestran los dos modelos de árboles de decisión, basados en árboles de decisión, el bosque aleatorio y el XBoost. Como se puede apreciar, no son los mejores resultados que uno quisiera, pero se logra detectar la clase 1 con mejor precisión, y aunque falla algunas veces en detectar da falso positivo y falla en algunas veces en la clase 0, es decir, la clase negativa normal. Igualmente aquí se puede ver como la clase 1 se clasifica bastante bien en los modelos SVM y el STM, logrando resultados similares. Entonces, la comparación con otros estudios en el estado del arte. Aquí se muestra el estudio de Akhter y Raza del año 2024, el cual ellos lo aplican a la bolsa de Pakistán. En esto ellos implementan un bosque aleatorio y los resultados obtenidos serían estos que se muestran en pantalla. Como se puede apreciar, en esta tesis se obtuvieron resultados mejores. En cuanto a cada una de las métricas que veremos, accuracy, precision, recall o F1 square. Por otro lado, el estudio que se tuvo principal de referencia del año 2024, en el cual ellos intentan predecir aquellas acciones que tendrán un retorno relativo del 2% por encima del índice, se muestran aquí los resultados. Igualmente, en este estudio, nuestra tesis tuvo mejores valores de accuracy, precision, recall y F1 square. Igualmente, ellos utilizan un enfoque de ventana deslizante y igualmente retorno relativo como los vectores que... lo otro es que ellos introducen, es decir, ellos obtienen resultados a partir de solamente los 13 vectores que indicamos al principio, y nosotros aquí en esta tesis añadimos indicadores técnicos, lo cual benefició, como se pueden los resultados, a resultados de las métricas. Otro estudio que se consultó fue este de Kana y Kulchreska del año 2022, en el cual ellos implementan los mismos modelos que yo. ¿Qué pasa? Ellos no utilizan indicadores, es decir, los retornos relativos, simplemente indicadores técnicos es lo que entran al modelo. Entonces, obtienen estos resultados que son mejores que los míos. Habría que analizar ese enfoque de indicadores técnicos. En este caso, ellos utilizan en ese artículo 11 indicadores técnicos y utilizan en este caso 5 indicadores técnicos y los retornos relativos. Y los resultados son relativamente superiores. Y en este otro estudio del año 2024, que es de los mismos autores del primer artículo, que mostramos en la tabla, en el que nosotros teníamos mejores resultados, en este caso ellos realizaron otro artículo posteriormente en ese mismo año, y ellos no utilizan en ese artículo retornos relativos, simplemente indicadores técnicos. En este caso utilizan 27 indicadores técnicos, es decir, una cifra significativa, comparado con lo que utilizamos nosotros. Y logran obtener igualmente mejores resultados que en esta tesis. Entonces, queda de manifiesto que el enriquecer los retornos relativos con indicadores técnicos potentes podría ser beneficioso para obtener mejores resultados. ¿Cuáles son las conclusiones de esta tesis? Bueno, la primera conclusión es que, como vimos, las características basadas en retornos relativos y variables técnicas adicionales mejoraban la capacidad predictiva de los modelos de clasificación,
especialmente cuando se mezclaron en una representación extendida. Luego, los mejores modelos que de desempeño fueron, en mi caso, la máquina de soporte vertical y el GPUs, con características extendidas, sobre todo en métricas como F1 Score y Recall. Y bueno, la comparación con un clasificador aleatorio permitió validar que los modelos de aprendizaje automático superaron de forma consistente a la selección al azar, que era lo que se planteó de hipótesis. ¿Cuáles serían los potenciales aportes científicos? Primero, la validación empírica del aprendizaje automático en mercados emergentes como es el mexicano. Se adoptó y validó la metodología propuesta, originalmente aplicada al mercado de los Estados Unidos, el Standard Poor's 500, al contexto del IPC mexicano. Luego, que la evaluación del impacto del enriquecimiento de virtud y características fue algo significativo, ya que esta versión, al incorporar todos estos indicadores, amplió la evaluación del desempeño de los modelos mediante el uso de métricas adicionales no usadas en la metodología de H2, el artículo de base. ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones? Bueno, primeramente soporte en trading algorítmico. ¿A qué se refiere esto? A automatizar los procesos de selección de acciones que van a superar al índice en un cierto periodo de tiempo. El segundo sería el desarrollo de sistemas en alertas de plataformas financieras. Se pueden crear aplicaciones o páginas web que alerten a individuos, ya sea personas naturales o institucionales, sobre posibles ventajas en el mercado aplicando esta metodología. Y también podría ser la aplicación, como hemos mencionado, en otros mercados latinoamericanos. Como trabajo a futuro, se plantea lo siguiente: usar diferentes tipos de vectores de características, incluyendo más indicadores técnicos, como mencionamos anteriormente, explorar el impacto de emplear distintos periodos de tiempo. En este caso se utilizaron 10 días, distintos periodos de entrenamiento y prueba. En este caso se utilizó la ventana analizante con 253 días de entrenamiento, un gap de 10 días y luego 21 días de prueba. Se podría variar esos valores y ver qué sucede. Luego sería explorar diferentes valores de umbrales relativos, así como nuevos horizontes temporales. Como decía anteriormente, se prorrogó para 10 días, podría explorarse para 5, para un día, para 15, para 20 y ver qué sucede. Luego también sería interesante incorporar análisis de sentimientos y procesamiento de lenguaje natural, lo cual podría también mejorar los resultados. Y por último, podría ser implementar otros modelos como los transformers, que últimamente tienen muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias.